Si te has preguntado qué alimentos pueden ayudarte a aumentar masa muscular, este es tu video. Si eres una persona sumamente delgada y por más que comes no puedes aumentar masa muscular ni peso, si pones en práctica las bases expuestas en este video vas a ver que vas a lograr tus objetivos. Así que quédate hasta el final de este video para que conozcas toda la información. Te comento un aspecto importante antes de entrar de lleno a esta información. Ten en cuenta que ningún alimento por sí solo va a apoyarte a aumentar de peso o a apoyarte a aumentar de masa muscular. Para lograr ese objetivo tienes que trabajar en muchos aspectos. Por ejemplo, el consumir suficientes calorías, el tener una buena distribución de macronutrientes, el consumir suficientes vitaminas y minerales, también la actividad física que realizas enfocada a las sobrecargas progresivas, el descanso que tienes, entre muchos aspectos más. Por ello, en este video estaremos viendo las bases para el aumento de peso y el aumento de masa muscular. Y con base a ello recomendar los alimentos que pueden ayudarte a este objetivo. Pero en específico me centraré en las calorías que necesitas y en la distribución de macronutrientes, pero enfocado al consumo de proteína. Si quieres ahondar más en los puntos expuestos hace un momento, tengo una lista de reproducción sobre un curso que hice para el aumento de masa muscular. Me gustaría que lo checaras, en especial si tienes dudas al respecto de alguno de los puntos. Ahora sí, iniciamos. La base para el aumento de peso y aumento de masa muscular son las calorías que consumimos. El proceso de aumento de masa muscular es un proceso energéticamente costoso. Es por eso que necesitamos cubrir más calorías. Y bueno, esto se puede consumiendo un poquito más de comida. Pero el aumento de calorías va un poco más específico para una persona muy delgada, ya sea hombre o mujer. En este caso es importante generar un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que gastas en el día. Por ejemplo, si en un día gastas 2000 calorías en tus actividades, en el simple hecho de vivir y todo, tienes que consumir un poquito más para aumentar de peso y promover el aumento de masa muscular. Muchas personas muy delgadas consumen muy pocas calorías, pero esas calorías que consumen durante el día solamente les permiten permanecer en ese bajo peso. Así que es necesario que consuman más calorías de las que habitualmente consumen. Un ejemplo, una persona que consume al día 2000 calorías podría consumir 2200 o 2400 calorías, que sería el 10 o el 20% extra. Pero también podrían consumir muchas más, incluso hasta 1000 calorías extras. Pero esto depende mucho qué tan rápido o progresivo haya sido el aumento de peso, y con ese aumento de peso, ¿qué se logró? Conseguir solamente grasa corporal o músculo. Entonces todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Pero ¿a qué se debe esto? El bajo consumo de calorías de una persona puede deberse a que los alimentos que consumen lo hacen sentir lleno o por lo menos satisfecho, como te comentaba hace un momento. Y lleno o satisfecho es difícil consumir más comida, y más si los alimentos o la elección de alimentos que tuvimos es una parte voluminosa y aporta pocas calorías. Con base a ello, la recomendación de alimentos que pueden ayudarte a aumentar de peso y aumentar de masa muscular son los alimentos densamente energéticos, es decir, que en una porción te aportan muchas calorías. Vamos a los ejemplos y vamos a empezar en cuestión de la proteína, el macronutriente más importante. Yendo a los alimentos de origen animal, sería una buena opción elegir alimentos densamente energéticos. Ejemplo, puedes consumir huevos enteros en vez de claras. También puedes optar por leche entera en vez de leche descremada. Puedes incluir quesos que son densamente energéticos. Puedes incluir carnes grasas a solo carnes magras. Estos alimentos tienen mayor aporte de grasas y por ende te van a aportar más calorías en una porción. También otros alimentos proteicos que aportan más calorías son algunos de origen vegetal, en específico las leguminosas. Estas, aparte de aportarte proteína, te aportan carbohidratos que a su vez te aportan más calorías. Pasemos a los carbohidratos. Los cereales tienen mayor aporte calórico que otras fuentes de carbohidratos, como ejemplo las frutas y las verduras. Es cierto, necesitamos verduras para cubrir nuestro requerimiento de micronutrientes, es decir, de vitaminas y minerales e incluso de fibra,
Pero una buena opción para recibir un aporte mayor de calorías es incluir cereales a nuestra dieta. Cereales como maíz, arroz, avena, trigo, etc. Por otro lado, al igual en la elección de alimentos que proporcionan carbohidratos, hablando de frutas, hay frutas que son densamente energéticas y con poca densidad de energía. Entonces vamos a optar por las que nos aporten más calorías. En este caso podría ser el plátano, el mango, la pera, etc. Lo importante es consumir las frutas que te aporten más calorías. Ahora, hablando de las grasas. En sí, las grasas son el macronutriente que más calorías nos aportan por un gramo. Por un gramo nos aportan 9 calorías. Comentaba en la parte de la proteína que busquemos alimentos proteicos que contengan un poco más de grasas. Ahí entonces podemos obtener una buena cantidad de grasas. Pero si quieres añadir algunas otras grasas, puedes añadirlas de alimentos de origen vegetal. Ejemplo, el aguacate, la nuez, almendra, cacahuate, entre otros. Como vemos, eligiendo alimentos densamente energéticos podemos recibir más calorías. Y si a ti se te dificulta consumir más calorías y permaneces en un bajo peso, esta es la mejor opción. Buscar alimentos que tengan mayor aporte de calorías. Y bueno, si ni así aumentas de peso, aumentas de masa muscular, puedes echar mano en ocasiones de alimentos procesados. No digo que sea siempre ni que sea la base de tu alimentación, pero de vez en cuando puedes echar mano de esos alimentos. Entonces con ese aporte extra de calorías vas a ver que vas a aumentar de peso y vas a promover al aumento de masa muscular. Pasemos al siguiente pilar, el consumo de proteína. Si tienes el propósito de aumento de masa muscular, tienes que consumir suficiente proteína. Suficiente es por lo menos consumir 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esta cantidad de proteína la puedes cubrir con alimentos de origen animal y de origen vegetal. Sin embargo, te comento, hay de proteínas a proteínas. Las proteínas de origen animal son más completas. Tienen los 9 aminoácidos esenciales y por ende dentro de esos 9 están los 3 aminoácidos de cadena ramificada. Estos 9 aminoácidos son importantes para la síntesis de proteína y el aumento de masa muscular, y más aún porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlos por sí mismo, es decir, no puede crearlos de otros aminoácidos, necesita consumirlos de los alimentos para obtenerlos. Entonces hay que procurar que nuestras proteínas sean completas y bueno, en especial con alimentos de origen animal. Otra ventaja de los alimentos proteicos de origen animal es que son más biodisponibles, es decir, su asimilación es mejor. ¿Qué podemos decir de los alimentos proteicos de origen vegetal? Bueno, estos alimentos en ocasiones tienen deficiencia en un aminoácido de estos, es decir, no está completa la proteína, o aunque no tenga deficiencia de estos aminoácidos, sí podría tener una baja cantidad de alguno de estos aminoácidos. Y bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación para una persona vegana y el consumo de proteína? Sería importante que consumieras varias fuentes de proteína, que serían cereales, verduras, legumbres, etc. Esa variación de alimentos puede ayudar a cubrir los aminoácidos que no aporte otra fuente de alimento. Pero bueno, si no eres vegano, puedes dar prioridad a los alimentos de origen animal que te aporten proteína y después a los alimentos de origen vegetal. Así vas a asegurar que tienes proteínas completas y vas a obtener los aminoácidos que necesitas. Como vemos, en la elección de alimentos puede ser importante para cubrir la cantidad de calorías, buscar alimentos densamente energéticos, pero también cubrir tu requerimiento de proteína, que sean buenas fuentes de proteína, es decir, proteínas completas para que promuevas el aumento de masa muscular. Así que ahora, antes de preparar tus alimentos, piensa en estos alimentos para incluirlos en tu dieta. Esto es todo lo que te quería transmitir en este video. Espero te haya gustado la información y te haya servido. Y si fue así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.